Se saca lo que se lleva por dentro. Y en nuestro caso es ese orgullo de ser venezolanos y de portar nuestra cédula de identidad. Saca tu cédula es un podcast donde hablaremos de historias que nos unen, nos inspiran y nos hacen disfrutar de esa venezolanidad de la que tanto hablamos. Soy Juan Pío Hernández, director ejecutivo de la ONG Plan País, y en este sentido espacio exploraremos la identidad venezolana, que va más allá de un documento y nos llena de orgullo donde sea que estemos. Saca tu cédula y disfruta de este episodio. En este episodio estamos muy emocionados de contar con alguien que no necesita introducción. Es humorista, guionista, escritor, politólogo de carrera y escribe artículos en múltiples periódicos. Es el caso de Laureano Márquez, quien ganó notoriedad en las pantallas de RCTV en el programa Radio Rochela y en otros roles humorísticos. Y bueno, y es una de las principales figuras del humor venezolano. Todos crecimos con Laureano Márquez haciéndonos reír y hoy en día continúa haciéndonos reír, pero también nos hace pensar cada día más. Se ha vuelto una referencia intelectual en la que nos reta a reflexionar en el país en el que nos hemos convertido y pensar en cómo podemos mejorar ese tejido social, cómo podemos promover más educación en la cultura venezolana e incentivar la cultura como parte central de nuestra sociedad. Para nosotros en Plan País siempre es muy inspirador ver a Laureano Márquez y tenerlo en nuestros eventos en el que nos reta a cada día formarnos más, buscar ser mejores y ser la mejor versión de nosotros mismos. Así que estamos muy emocionados por esta conversación con Laureano Márquez y le damos la bienvenida a este podcast Sácate Cédula. Bienvenido, Laureano. Gracias, Juan Pío. Un saludo cordial para ti y para toda la gente que sigue este podcast. Es un honor estar aquí. Un Bien, gusto. bienvenido, bienvenido. Bueno, Gracias. Laureano, para arrancar aquí este podcast, háblanos un poco de ti, de cómo ha sido tu trayectoria y bueno, cómo fueron tus orígenes que te llevaron a hacer lo que haces hoy en día. Bueno, Juan Pío, para uno hablar de uno siempre es difícil porque yo creo que uno pierde la objetividad de contemplarse como objeto. A veces a mí me ha tocado escribir cosas sobre mí y entonces he ido a internet para saber quién soy, porque muchas veces yo mismo no lo sé. Hasta donde yo sé, mira, yo soy una persona de origen humilde, hijo de inmigrantes canarios que fueron a Venezuela a labrar un futuro en una tierra que era de esperanza, de promisión y de progreso. Viví en Maracay durante toda mi infancia y mi juventud. Tuve la oportunidad de estudiar ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela porque me apasionaba el tema político. Yo había sido presidente del Centro de Estudiantes, había tenido un montón de vivencias interesantes en Maracay. Y entonces estudié ciencias políticas, una carrera que un poco marcó mi destino y mi vida. Pero tenía paralelamente habilidades para el humor. Y entonces, bueno, el humor terminó siendo el destino de mi vida. Comencé a trabajar en Radio Rochela después de graduarme en Ciencias Políticas. Pesó sobre mí un poco la responsabilidad del humor de corte político. Y bueno, he desarrollado mi carrera en la escritura, en el teatro, en la radio, por supuesto en Radio Rochela, que fue un programa emblemático del humor venezolano en el que estuve más de 10 años trabajando allí. Y junto a Emilio Lovera hemos hecho un montón de cosas juntos. He escrito algunos libros de humor. Y el último ha sido una historieta de Venezuela, que veo que a tus espaldas está la portada de nuestra historieta con Eduardo Sanabria, Edo. No, excelente. Y bueno, que obviamente soy fanático de ese libro y bueno, y de todo lo que hacen con el tema de historia, que eso lo vamos a profundizar más tarde. Pero bueno, háblanos un poco de ese origen que hablas de que de temprana edad te llamó el tema del humor. ¿Cómo identificaste que el humor era algo que querías hacer y bueno, y cómo jugó un rol en tus orígenes, pues? Sí, yo siempre pienso que recuerdo lo que decía Zapata. Zapata decía que el humor es una especie de defecto con el que ciertas personas vienen al mundo y es un defecto que no se puede corregir. Y entonces ese defecto se puede transformar en algunos casos en la manera de vivir. El humorista casi que es el último que descubre que lo es, porque
sea, lo que suele suceder es que tú empiezas a decir cosas y no sabes por qué la gente se ríe. Y bueno, eso te da notoriedad, te da popularidad y entre tu grupo familiar o entre tu grupo de amigos, y a partir de ahí, eso puede o derivar en una carrera profesional de humorismo o simplemente, bueno, que eres el divertido de la familia. En mi caso, las circunstancias de vida me llevaron a trabajar como humorista porque al graduarme de politólogo, las circunstancias de trabajo no eran sencillas, estaban difíciles, y entonces se abrió la posibilidad en Radio Caracas Televisión de hacer algo, y cuando esa puerta se abrió y en un momento en el que todas las otras se cerraban, porque yo intenté muchas cosas, yo intenté ser gente seria, yo hice mi trabajo, busqué empleo en distintas cosas, incluso fui, metí mi... Hablando, bueno, obviamente el tema del humor no se puede hablar sin hablar de Radio Rochela. Sí, Para los que no recuerdan, esta audiencia, capaz que sea muy joven, Radio Rochela era un programa que era una sí, cita obligada para todos los venezolanos los días lunes, que era un sí, programa tipo de sketches, estilo sí. Saturday Night Live o esos muy mucho que ves en todos lados. Háblanos un poco de esa experiencia de Radio Rochela y bueno, y no solo que se vivió mientras que trabajabas ahí, sino lo que ha sido el legado de Radio Rochela en el trayecto en tu trayecto que has pasado internacionalmente. Sí, bueno, La Rochela es un programa emblemático, o fue un programa emblemático de la televisión venezolana, porque creo que batió récord de ser el más longevo en el mismo horario de los programas de humor. Eh, La Rochela surge terminando la dictadura de Pérez Jiménez. Había comenzado en el show de las 12 de Víctor Saume, algunas cosas. Y eso venía de un evento que se llamaba el Show de Arquitectura, donde estaba gente como Cayito Aponte, como Pepeto López, como el que hacía Telaraña, bueno, se me escapan algunos nombres, pero bueno, ahí había un grupo de gente que hacía cosas de humor en el show de arquitectura. Y Cadavieco también estaba allí, que además tiene un hijo que es famoso, también un locutor. Y bueno, todo este grupo los vio un productor argentino llamado Tito Martínez del Vox. Y Tito Martínez del Vox entonces produjo la gran cruzada del buen humor, que pasó después a llamarse Radio Rochela Radio, Radio Rochela Televisión, porque había comenzado en la radio también. Entonces, bueno, ese programa comienza en Radio Caracas Televisión los días lunes a las 8, se mantiene durante aproximadamente 50 años. Y yo entré, recuerdo bien, en el 28 aniversario de La Rochela. La Rochela era un programa que combinaba parodias políticas, parodias de novelas, parodias muy celebrada, la del Miss Venezuela, que se llamaba el Miss Chocosuela, parodias y sobre todo también personajes costumbristas. Había un toque de humor costumbrista, de personajes de la cotidianidad, de la vida real. Frases como la de "Está barato, dame dos", surge allí. Los grandes del humor venezolano nacieron en La Rochela, desde Pepeto, Cayito hasta Joselo, por ejemplo. Joselo comenzó en La Rochela. Entonces, La Rochela fue la gran escuela del humor televisivo venezolano. Y fue un programa que tenía, bueno, para todos los gustos y fue muy interesante. Para mí fue mi formación en este trabajo porque allí aprendí a escribir, aprendí a actuar. Yo no estaba preparado para la actuación. Bueno, yo había hecho teatro en el liceo, pero no es lo mismo. Y después terminé pues como guionista y como actor de La Rochela durante más de 10 años. Interesantísimo. Entonces, y bueno, y hablando un poco de reflexión así del humor y todo esto, o sea, ya tenemos unos 16 años, 15 años sin la Rochela. Cuéntanos un poco de la influencia que ha dejado y cómo ves el humor venezolano hoy en día, las nuevas generaciones de humoristas, pues, cómo ves que fue la influencia de la Rochela o qué se puede agarrar de ahí. Bueno, hay una diferencia, Juan Pío, que es la siguiente. Para empezar, nosotros en La Rochela éramos humoristas que estábamos limitados por una serie de normas de la televisión,
de autocensura de muchas cosas que no se podían decir por propia restricción del canal. Y entonces uno aprendió a ser humorista autolimitándose en ciertas cosas que no decía. Y en las nuevas generaciones de humor gozan de un espacio libre en el que ellos son dueños. Es decir, es como que tú fueses simultáneamente el actor, el productor y el dueño del canal de televisión. Entonces tú haces lo que quieres. Eso no siempre es bueno. Lo que aprendimos a ser humoristas, no haciendo siempre lo que queríamos, aprendimos que hay ciertos límites que uno se establece. Lo que yo veo con las nuevas generaciones es que en muchos casos ese límite se pierde desde términos del buen gusto hasta muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que eso tiene importancia porque hay una interrelación entre el humor que se le ofrece a la gente y el gusto humorístico de la gente. Y eso se puede convertir en un círculo virtuoso o en un círculo vicioso. Si tú ofreces cada vez cosas más banales o menos significativas desde el punto de vista de la inteligencia, del intelecto, la gente se va acostumbrando a que esas son las cosas que le gustan. Y a la inversa, si tú comienzas a ofrecer cosas de calidad, la gente se vuelve exigente con la calidad. Entonces, bueno, el cambio es que, por ejemplo, en los tiempos en que gente como Emilio, como yo, como Cayito, como Pepeto, para ir a los maestros, comenzábamos a trabajar en la televisión para nosotros tener fama o prestigio, nos podía tomar unos 10 o 15 años de carrera. Hoy día, por la propia característica de los medios, la fama puede ser instantánea y el olvido también. Entonces, eso marca también una pauta distinta. Y lo que yo veo es que, bueno, hay gente que hace cualquier cantidad de locuras y a veces se confunde el mal gusto con el humor y no necesariamente es así. Claro, no, eso es el balance que se tiene hoy en día, en el que hay mucho humor irreverente y hay mucho, y bueno, también está como el hambre en el que donde hay tanto ruido, Sí. hay que buscar llamar la atención. Sí, la propia presión de los medios, Juan Pío, te exige que, sí, por eso a mí me angustia mucho eso de que tú tengas que poner algo a cada minuto y que tengas a mí eso no, o sea, yo pongo algo cuando siento que tengo algo que puedo poner, pero no estoy como agobiado por los seguidores, agobiados por los likes, no eres mejor porque te alaben, ni peor porque te vituperen, lo importante es qué quieres ser tú como comunicador, qué proyecto de vida tienes, cuál es tu sentido vital, a dónde quieres llevar a la gente a la que tú le hablas. Eso para mí es tan importante como el éxito. Bueno, de hecho, para mí ese es el éxito. El éxito es que tú tengas claro hacia dónde quieres ir. Ojo, y también hay cosas extraordinarias, porque ¿sabes qué pasa con las nuevas generaciones que tienen mucho talento para las cosas técnicas que quizás las viejas generaciones no tenemos y entonces hacen cosas increíbles? Entonces hay de todo en la viña del Señor. Hay cosas muy buenas y con mucho criterio y hay cosas muy malas. Claro, claro, totalmente. Bueno, ese es el tema de las Sí. plataformas. Sí, no, y además, bueno, esa es la libertad y la democracia. La gente elige, escoge. Esas son las comunicaciones en este tiempo y así son los rumbos. Así es, así es. Pero sí, pero bueno, hablando, bueno, las generaciones, los maestros, Pepeto, etcétera, tú, las nuevas generaciones de humoristas, pero también el humor venezolano es una manera como que bastante única, en el que siempre estamos con una echadera de bromas, estamos de una manera que somos muy directos en cómo hablamos, de que, oye, te metiste unos quilates, parece lo que sea, todo esto que es muy directo. Cuéntanos un poco de humor como identidad. ¿Cómo ves esa identidad venezolana por medio del humor? Ya que eres uno de los grandes maestros del humor venezolano, ¿qué reflexión tienes sobre eso? Muchas gracias. Mira, Juan Pío, yo pienso que el humor de los pueblos define un poco el carácter de los pueblos. A ver, un pueblo donde predomina el humor sexual, obviamente tiene frustraciones no resueltas que las expresa a través del humor. Un pueblo donde impera el humor racista es un pueblo que se ve que tiene algunos problemas
de orden racial que no ha resuelto o religioso o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, creo que el humor define un poco los rasgos de los pueblos. Hay una diferencia, por ejemplo, muy clara entre el humor anglosajón y el humor latinoamericano. El humor latinoamericano es más directo, quizá menos elaborado. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, usamos mucho juegos de palabras, maneras de hablar. El humor se conecta con lo más cotidiano de la gente, con su cultura, con la cultura de cada día, con lo que va pasando. Por eso es que las comedias, cuando pasa el tiempo, no siempre se entienden bien, porque las comedias se vinculan mucho al tiempo en el que fueron escritas, un poco lo que decían de la comedia griega, que era espejo de la vida. Entonces, claro, es un espejo de la vida cotidiana, del tiempo, del momento. Entonces, de repente, tú ves hoy día una representación de las nubes de Aristófanes y puede que no te parezca algo tan risible, tan comprensible, pero para los griegos aquello era muy divertido, porque expresaba el momento que ellos estaban viviendo. Entonces, bueno, creo que el humor venezolano tiene varias cosas. Una, siempre ha tenido un corte político interesante. Es un humor que usa mucho la ironía, el juego de palabras. La broma, la broma, la echadera de broma es parte cotidiana de nuestra manera de ser. De hecho, nosotros hablamos mucho en código de humor y en código de broma en nuestras relaciones personales. Claro, claro, eso lo vemos todo el mundo en el que siempre estamos o sea, echando broma, hablando y mucho, pero no, ya viste los rasgos de eso, la parte política, la parte de la cotidianidad. Pero, por ejemplo, a ti, como individuo, ¿qué tú dirías que es lo que más te gusta de ese humor de día a día del venezolano? O sea, del humor venezolano. Bueno, a mí me gusta y es lo que extraño muchas veces, es la cotidianidad de la relación humorística. Es decir, que nosotros echamos, o sea, tú llegas a un sitio y siempre hay una broma donde quiera que vayas para recibirte. Y nosotros estamos como acostumbrados, ya lo hemos internalizado, que a veces a uno le están hablando en serio, incluso uno piensa que puede ser una broma, porque las bromas, esa manera de relacionarnos amable, graciosa, forma parte de nuestra identidad. Y creo que eso es lo que más me gusta de nuestro carácter, ¿no? Esa propensión a la echadera de broma cotidiana como parte de nuestra... Claro, claro, ¿no? No, y demasiado interesante. Y esa es la continuidad que tenemos todos. Pues como que siempre hay un saludo que es una broma, por más que sea, Sí, siempre hay un saludo a los amigos que siempre es como un insulto sí, y es algo como muy de nosotros. ¿Sabes? Bueno, sí. sí, y bueno, y háblanos un poco también como que para brincar de tus áreas de enfoque, ¿cómo, o sea, obviamente tú tienes orígenes de sociólogo, sé todo esto, pero ¿cómo fue tu interés de mezclar la historia con el humor? O sea, ¿de dónde viene eso? Yo, por ejemplo, yo amo tus sketches de Radio Rochela, que siempre mezcla como que algo histórico. Y, por ejemplo, uno de mis favoritos es una entrevista de José Félix Rivas, como si fuese entrevistado por La Bicha, Ajá, justo después del año 2002, que es algo sí. demasiado cómico. Bueno, cuéntanos un poco de ese interés y esa mezcla de la historia con humor. Pues mira, a mí la historia me, yo no fui muy bueno en historia en bachillerato, pero después en la universidad comenzó a interesarme mucho la historia. Eh, Me parece que la historia es un elemento interesante para entender lo que nosotros somos, de dónde venimos, las cosas que nos han pasado. Y es asombroso. O sea, en estos días, por ejemplo, estaba investigando un personaje que se llama Nicolás de Ponte y Hoyo, que se volvió loco, este Nicolás, en el ejercicio del poder en Venezuela siendo capitán general. Y entonces, uno de los caminos que había de la costa de Venezuela para entrar a tierra firme, porque las costas estaban desguarnecidas por el asedio de los piratas y de los navíos holandeses, ingleses, escoceses, porque
claro, como había una disputa entre la Casa de los Austria y la Casa de los Borbones, eso repercutía que las colonias americanas y particularmente Venezuela estaba un poco abandonada y eso era terreno de que todo el mundo quería meterse ahí. Entonces había un camino que llegaba de la costa, supongo que de lo que es hoy el estado de Aragua, a un sitio llamado Tapatapa, que es donde está una de las entradas a Maracay, es la entrada de Tapatapa. Y yo muchas veces entré, por supuesto, como maracayero por la entrada de Tapatapa sin saber este elemento de la historia. O que en el puente, en el túnel de la Cabrera, en el túnel donde Miranda resistía el embate en la Primera República de las fuerzas españolas, hubo un episodio similar al de las Termópilas, en el sentido de que uno de los del bando español consiguió un atajo por la montaña para cruzar desde el lado de Valencia del túnel de la Cabrera al lado de Aragua. O sea que el túnel de la Cabrera divide el estado de Aragua del estado Carabobo, que no existían en la época de Miranda, pero los españoles estaban del lado de Carabobo, de lo que es hoy Carabobo, y Miranda estaba de lo que es el lado de hoy es Aragua. De hecho, su comando estaba en Maracay. Y claro, ese paso por ahí como estilo Termópilas determinó que también Miranda tuviera que retroceder. Bueno, el caso es que yo tuve la suerte en la universidad de tener un profesor de historia que me entusiasma mucho con la historia y a partir de ahí empecé a tomarle afecto a la asignatura. Por eso le digo a los profesores, si hay algún profesor escuchando, cualquiera que sea la asignatura, uno puede entusiasmar con las cosas que uno enseña, incluso a gente que probablemente no ha estado entusiasmada antes con la asignatura. Yo creo que la principal misión de un profesor es generar en los alumnos entusiasmo por las cosas que enseña. Y en eso, por ejemplo, y conectando con el humor, el recurso humorístico es siempre un buen recurso para atrapar a la audiencia. Entonces, bueno, este interés por la historia determinó que yo haga muchas cosas en el humor que tienen que ver con la historia. No, buenísimo. No, no, a mí también, yo tuve una profesora, o sea, no solo que en mi familia somos muy amantes de la historia y estamos hablando de historia todo el tiempo, sino también tuve una profesora en el colegio que la clase de historia la daba como si fuese un chisme en la clase. Pero bueno, combinando esta parte de historia con humor, todo esto, tu libro más reciente, Historieta de Venezuela, que escribes con Edo. Háblanos un poco de cómo fue ese proceso de escribir este libro y bueno, y la combinación no solo de humor con historia, pero también con animación y la parte visual que aporta Edo. Sí, bueno, eso fue un proceso largo para empezar. En algunos momentos, en la mayor parte del tiempo, fue un proceso a distancia. Edo trabajaba desde Miami y yo en parte desde Caracas y después desde Tenerife, desde España. Y lo primero fue, bueno, concebir el proyecto, ¿no? Edo y yo habíamos trabajado junto a algunas cosas ya, tenemos experiencia de trabajo en equipo y con esta pasión por la historia, Edo me dijo, deberíamos hacer un libro de historia y yo hago las ilustraciones y entonces los textos. Entonces, bueno, empezamos a hacer un diseño de qué cosas considerábamos nosotros que eran relevantes como para hacer un libro de una historieta de Venezuela con las ilustraciones de Edo y los textos escritos por mí. Y comenzamos a trabajar esto como desde el año 2016, 17 hasta el 18 que lo publicamos. Íbamos trabajando los textos a distancia, los íbamos puliendo, yo iba dando ideas y Edo dibujaba, pero no solamente, yo a veces daba ideas para dibujo y Edo daba texto, es decir, que no fue una cosa que Edo hizo solo los dibujos y yo hice solo los textos, sino que muchos textos vienen por sugerencia de Edo y algunos dibujos por sugerencias mías. Lo que sí nunca hice yo fue dibujar, yo no dibujé nada, ni la firma mía ni nada. Y bueno, total que este libro lo hicimos entre Edo y yo, nosotros lo financiamos, nosotros los cargamos, compramos una carretilla en Madrid, andábamos por el centro de Madrid con nuestra carretilla de libros. Yo no me imagino a Miguel de Cervantes en eso. Bueno, Miguel de Cervantes todavía me lo imagino, aunque con una carretilla no, porque tendría que haberla manejado con una sola mano. Pero yo no me imagino a Vargas Llosa con una carretilla llevando, no sé,
el- alguno de sus libros, ¿sabes? A vender. Entonces, nosotros lo hicimos así, le hicimos varias presentaciones. Total que el libro ha tenido mucho éxito, se difundió bastante bien. Nosotros un poco la idea del libro era llegarle a esos jóvenes, a esos chamos que están creciendo fuera de Venezuela, que son hijos de venezolanos y que de alguna manera se conecten con su identidad de alguna forma, ¿no? Y que sea como refrescante. No es un libro de historia propiamente, ni Edo ni yo somos historiadores, no podemos usurpar el trabajo de los historiadores, que además nosotros los tenemos y muy buenos. Pero sí nos hemos inspirado un poco en ellos y en una secuencia histórica que a nosotros nos parecía que nos aproxima una visión global del país. Totalmente. Y yo soy fanático de ese libro, o sea, y lo he regalado a amistades, sobre todo a la gente que le gusta la historia. Pero bueno, hablas que el objetivo era de llegarle a nuevas generaciones y ofrecer ese sentimiento de identidad, o sea, fortalecer ese vínculo con Venezuela. ¿Cómo ha sido esa experiencia? O sea, y qué reflexión te puede venir a la mente hablando de identidad en ese sentido? ¿Has visto casos de gente que dice, wow, este libro me conectó con Venezuela, me hizo sentir en Sí, Venezuela? sí. Sí, he visto casos mira, he visto casos, por ejemplo, de familias que el libro lo han comprado los grandes, pero que después los pequeños se los han apropiado, porque, bueno, pues, las ilustraciones de Edo, por supuesto, atrapan a los chamos tienen una visión como más de la ilustración, de las ilustraciones que los grandes, pero sí, la experiencia ha sido bonita, yo siento que la gente lo ha agradecido mucho, que la gente lo ha comprado para sus familiares, que, que forma parte como bueno, de esa manera de mantener que tiene el que está fuera, de mantener viva su pertenencia a una idea, a un país, porque un país, en definitiva, no es otra cosa que una idea. Los terrenos, si tú los miras desde el espacio, no tienen límites, no tienen fronteras. Las fronteras, los países, los pueblos, las nacionalidades son construcciones intelectuales del ser humano. Como construcción intelectual, la nacionalidad existe fundamentalmente en la cabeza de los ciudadanos que se sienten parte de una comunidad espiritual. Entonces, eso hace que tu país vaya contigo a donde quiera que tú vas, como una mochila. Tú donde quiera que te encuentres, tú eres Venezuela porque tu mente está hecha de esa manera, configurada. Es como cuando tú, bueno, configuras una computadora. Eso que tiene la computadora de los venezolanos es el alma venezolana. Y, y claro, eso hay que alimentarlo, eso hay que fortalecerlo, eso hay que, uno tiene que recordar con frecuencia de dónde viene uno, qué es lo que uno es, qué errores hemos cometido en nuestro devenir histórico para no repetirlos y qué cosas buenas hemos hecho para tratar de potenciarlas. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que se va construyendo la identidad de una nación. Completamente, completamente. Y es algo en el que muchos venezolanos estamos pasando por ese proceso de, bueno, de sentir cuál es esa identidad, cuál es esa conexión. Y bueno, y ahorita estamos creando un país en una nueva geografía en el que hay venezolanos en todos lados del mundo. Y los que te seguimos a ti en las redes hemos visto que has reflexionado mucho en tu experiencia de emigrar, en el que has regresado para a tus tierras de origen de tu familia, que allá en Canarias, en Tenerife. Cuéntanos un poco de cómo ha sido esa experiencia de emigrar y cómo, si tú hablas en tu trayectoria, cómo te has conectado, te has mantenido conectado con no solo con Venezuela, sino también cuando estabas en Venezuela con España. Bueno, yo he vuelto un poco a las raíces de mi familia y además casi que en el sentido literal, porque me he dedicado a sembrar árboles entonces trabajo con raíces. Yo creo que nada es casual. Eh, el volver a Tenerife me ha conectado con mi historia remota, en el sentido de dónde venimos nosotros, de qué sitio, o sea, estoy, por ejemplo, en la casa de mis abuelos y veo la pobreza que los motivó a emigrar,
lo difícil que era todo en aquellos tiempos. Y veo también cómo se voltea con facilidad la tortilla de la historia. Un sitio que en un determinado momento está mal, puede pasar a estar bien y ser un lugar apetecible para que muchos emigren, y un sitio que está bien puede pasar a ser un sitio del que hay que escapar. Por ejemplo, muchos canarios se fueron de Canarias a Venezuela buscando una tierra que era efectivamente de esperanza, de promisión, de avance, de progreso, de esperanza, de muchas cosas, pues. Y muchos descendientes o muchos venezolanos que no son descendientes canarios han regresado a esa Canarias que otra vez, otro tiempo era una tierra pobre, pero que hoy es una tierra de un país que está muy bien ubicado en el mundo, donde hay seguridad social, donde hay una serie de condiciones de vida del primer mundo, y eso les entusiasma y les anima. Lo cual me lleva a pensar que los seres humanos tenemos que ser muy prudentes porque las cosas cambian y cambian con una facilidad impresionante. Yo veo hoy Ucrania, que es el granero de Europa, convertida en una tierra desolada, arrasada, en guerra, una guerra absurda, en una invasión terrible. Y tú dices, bueno, a esa gente le cambió el destino, esa gente tuvo que salir de sus casas, salir de su hogar. Me parece que es muy duro que tú tengas que salir de tu tierra, que tengas por circunstancias políticas, sociales o económicas. Me parece duro porque salir es una opción. Los seres humanos viajan por el mundo y uno puede decir, ¿sabes qué? Oye, quisiera pasarme un año en Italia para saber cómo es Italia o para aprender el idioma italiano. Eso es una cosa, pero que tú digas, ¿sabes qué? Yo creo que me tengo que ir de aquí porque aquí no encuentro destino, ni progreso, ni futuro. Eso es una cosa terrible. Y bueno, buena parte del planeta está en eso. Y a mí eso me parece que es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, que nosotros tenemos que construir un mundo distinto, un mundo de solidaridad. Eh, Hay una parte del planeta donde se lanzan a la basura toneladas de alimentos, mientras en otra parte del planeta está la gente muriéndose de hambre. Ahí está pasando algo que no está bien. Nosotros tenemos que empezar, nosotros tenemos que hacer, creo yo, Juan Pío, una especie de introspección espiritual para racionalizar nuestros consumos, para racionalizar nuestra aproximación a un montón de cosas que sin duda son parte del bienestar de los países, pero que llevadas al exceso hacen que, bueno, se pierda como un poco el sentido. Yo creo en esa línea que tenemos que construir un mundo de mayor equilibrio, de mayor justicia, de más solidaridad entre los pueblos. Claro, y bueno, yo creo que eso parte también de lo que tú hablas, que todo como que cambia, todo tiene un balance y por más que sea, siempre ese movimiento se va a balancear de alguna manera u otra. Yo un mensaje que siempre mantengo es que para mí migrar y la migración históricamente, a lo largo de la historia de este planeta, ha sido la manifestación más pura de la libertad en el Sí. que una persona está que por alguna razón, porque se siente inseguro en cuanto a pobreza, en cuanto a seguridad alimenticia física para mantenerse, se está inseguro por violencia o prácticamente porque no se halla en un sitio, opta a tomar ese paso y en el que, bueno, usaste la palabra problema, pero para mí no es un problema, es una gigantesca oportunidad para los países receptores y los países de origen, que si mantienen ese vínculo y todo eso, que se puede mantener ese flujo. Y bueno, para no guindarme, obviamente aquí queremos hablar contigo. Háblanos de cómo algo que para mí ha sido complicado ha sido llegar a un nivel de aceptación de los cuatro países que forman parte de mi historia. Yo tengo por un lado mi familia, una familia con ascendencia de 400 años de historia de Venezuela, en el que prácticamente soy primera generación que emigra, pero en el otro lado mi familia, es al lado materno, en 120 años hemos pasado por cuatro países, en el que salieron de España, de Galicia, fueron para Cuba, en Cuba lograron poco, fueron a Venezuela,
Y bueno, yo soy primera generación venezolano en ese lado y ahorita estoy en Estados Unidos. Y bueno, y aceptarme como migrante ha sido un proceso súper complicado. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia y cómo has balanceado en el que naciste en un ambiente diáspora con tus padres queriéndote transmitir la cultura española, pero también tienes esa venezolanidad y ahora estás como con un punto en que estás balanceando los dos. Sí, bueno, yo crecí en una familia en Venezuela en la que se comía español, se hablaba de España en la comida, este, se, se decía siempre, se pensaba en el regreso, en el retorno, en que todo era como provisional. Em, y yo crecí formándome o sea, de mi familia. Mi mamá era más del hogar, mi papá tenía su círculo de trabajo, pero yo me vinculé por la vía educativa con el país. Y bueno, yo me hice auténticamente venezolano, habiendo nacido en España. De hecho, yo conozco poco de España y conozco mucho de Venezuela, porque por más que sea que en mi casa se hablaba de España, pero yo no estudiaba España. España no era una cosa que me interesaba, era como una referencia. Ah, bueno, sí, este es el país donde yo nací, yo pasé mis primeros años de niño allí, pero no tenía como más elementos. Ahora, por ejemplo, es que yo me estoy preocupando un poquito de entender la historia de España, porque también entender la historia de España es entender la historia nuestra, porque nosotros, por ejemplo, vivimos de espaldas al 60% de nuestra historia y el 60% de nuestra historia es la historia de España. Entonces, bueno, yo crecí para mí, emigrar de España a Venezuela no fue ningún trauma. Yo era muy pequeñito y me adapté con una facilidad extraordinaria. Eh, claro, por supuesto, sales de cierto contexto. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo salí de un pueblito que estaba pues en el año 69, 70, muy abandonado, o sea, las circunstancias eran difíciles, aunque ya eran la parte final del franquismo y las cosas comenzaban a mejorar, pero, y sobre todo porque eran familias que los recibían remesa de los inmigrantes y eso facilitaba las cosas. Pasé a una ciudad como Maracay, donde todo era sencillo, donde o sea, había un montón de cosas que para mí eran desconocidas, las comunicaciones, el teléfono, la televisión, la electricidad, un montón de cosas que eran, bueno, facilitaban la vida. Y después, bueno, hace casi 4 años o 4 años ya cumplidos, yo he vuelto a Tenerife, al sitio que había visitado de vez en cuando, visitando a mi familia, porque en un determinado momento toda mi familia se regresó a Canarias. Yo me quedé solito en Venezuela, de mi núcleo familiar. Y claro, hace 4 años que he vuelto acá, bueno, es duro porque es un proceso en el que tienes que, bueno, adaptarte a otra realidad, a otra manera de hablar, a otras costumbres, que aunque formaban parte de las mías, yo ya las había ido como desplazando. La otra cosa que ha sido para mí, creo que el haber llegado a la casa de mis abuelos, que la recibí en herencia, y el arreglarla, el acondicionarla, el sembrar árboles, me ha dado como una perspectiva de encontrar algo que hacer, de reinventarme en ese sentido. Y he hecho cosas que jamás imaginé que iba a hacer: cosechar productos, hacer vino pisándolo con mis pies, embotellarlo, hacer queso. Yo nunca había hecho cosas así. Entonces, para mí ha sido una experiencia interesante en el sentido de que estoy haciendo cosas, o sea, comerte algo que has producido tú y que has cuidado en la tierra, entiendes muchas cosas. Por ejemplo, lo que es la paciencia del agricultor para cuidar a las plantas, para que las plantas den su fruto, te da una serie de enseñanzas vitales. Después, yo no me mantengo ausente de Venezuela. Es decir, yo estoy como si estuviese exactamente en Caracas. Yo me levanto todas las mañanas a leer las noticias. Las primeras noticias que veo son las noticias del país, las cosas sobre las que escribo son las cosas del país. Yo hago mi programa de radio de divagancias como si estuviese en Caracas. Por supuesto que hay una diferencia entre estar allí y estar lejos. Esa diferencia es que no vives la cotidianidad cambiante que se queda paralizada en el momento de tu partida.
y esa cotidianidad es la que en definitiva va haciendo un país. Por más que tú te conectes con noticias, no es igual salir, por más que tú sepas que hay gente que está recogiendo comida de la basura, no es lo mismo como me pasaba a mí saliendo de mi apartamento en Cafetal y encontrármelo y verlo. Es una realidad que te golpea mucho más. Entonces, sin embargo, yo trato de hacer mi trabajo desde donde me encuentro. Es decir, mi trabajo sigue siendo Venezuela, mi proyecto es Venezuela, al país que yo espero poder volver en algún momento. Totalmente. Y bueno, eso son cosas o sea, todos estamos pasando por ese proceso en el que es no solo vivir Venezuela desde lejos, hay personas que se mantienen muy vinculadas con el tema de las noticias, hay personas que por más que sea, se han separado un poco, pero lo importante es fomentar ese vínculo y esa conexión. Y bueno, y también tú tienes de que una cosa que siempre decimos en Plan País es que de cierta manera todos somos diáspora en el que Sí, estamos los que físicamente estamos fuera del país y también están los que viven en un país que cambió ante sus propios ojos. Que está. Así que, bueno, ¿qué mensaje le mandaría a personas que están en ese proceso de reinvención y de cómo dirías que es una buena manera de mantener ese vínculo vivo y cómo instituciones, como organizaciones como Plan País o esta cantidad de organizaciones diaspóricas que hay, cómo podemos fomentar ese vínculo para mantenernos conectados con Venezuela, esa venezolanidad? sí, yo creo, Juan Pío, que eso es algo que hay que mantener y fomentar. Por ejemplo, a mí de Plan País, que yo he tenido pues un vínculo con la organización y he estado acompañándolos en distintos momentos, a mí la idea de que los jóvenes universitarios se conecten con el país al que pertenecen o del que vienen y lo piensen y lo diseñen y lo discutan, eso tiene una riqueza impresionante porque esas son cosas que quedan. Mira, para Venezuela, es decir, su diáspora y la reinvención de tanta gente, la reinvención no es solamente fuera de Venezuela, la gente se está reinventando dentro de Venezuela, en todos lados. Eso es un acto para empezar creativo interesantísimo. La gente hace cosas inteligentes, bien hechas, originales, buenas, honestas. Subrayo sobre todo esto último. La gente hace con honestidad su trabajo inteligente, creativo y bueno. Y eso es esa es la riqueza verdadera de una nación. Pero después, por otro lado, es decir, cuando uno está lejos, uno es como así como decían aquella cuña del ferry de Margarita, un pedazo de Margarita que navega en el mar. Lo que venezolanos fuera de Venezuela son un pedazo de Venezuela que anda por el mundo. Entonces uno tiene una responsabilidad especial porque cualquier cosa que tú hagas enaltece o desmerece el nombre de Venezuela, porque si un venezolano se roba algo en Berlín, no van a decir, un hombre de 32 años se robó una cosa, van a decir, un venezolano de 30, ¿sabes? Entonces, uno tiene primero que enaltecer el nombre del país portándose bien. Afortunadamente, los venezolanos en general son un valor donde quiera que estén. Están haciendo cosas maravillosas en distintos ámbitos, en la cocina, en la música, en la docencia, en un montón de actividades. La riqueza que, bueno, en la actividad profesional, en la industria petrolera, o sea, la destrucción de la industria petrolera venezolana fue la construcción de la industria petrolera de otros países en el mundo. Nosotros exportamos talento. Y bueno, eso es una cosa que duele porque uno dice, bueno, ¿por qué todo este talento no puede estar en su patria y en su país, que es donde probablemente quiere estar? Pero de todas maneras, todo esto es un aprendizaje porque donde quiera que esté un venezolano haciendo las cosas bien, eso es una ganancia para Venezuela. Y es una ganancia de distinta naturaleza. Un venezolano que se está formando fuera puede que vuelva a Venezuela a ejercer su labor profesional. Y eso ya es una ganancia. Pero incluso si no vuelve, si desempeña su labor fuera de Venezuela, haciéndolo bien, también es una ganancia porque ese que es un profesional venezolano, algo hará
en el área que le toca desempeñarse para defender los intereses de su país, para fomentar que haya alguna posibilidad que beneficie desde el punto de vista legal, honesto y decente las actividades de los venezolanos. Entonces, todo eso es un ganar-ganar. Entonces yo creo que uno lo que tiene que hacer es ser bueno, ser excelente, ser creativo, ser lo más inteligente posible, hacer las cosas bien, dejar en alto el nombre del país, ser como somos los venezolanos, amables, buenos, educados y honestos, que esa es la característica de la gran mayoría de la gente de nuestra tierra. Completamente, completamente. Y bueno, y una de las lecciones que nosotros hemos aprendido en todo este trabajo que se ha hecho con el tema de la diáspora, trabajando con estos grupos de jóvenes que están afuera, que quieren y hay ese hambre, conexión con el país, es de que el mejor aporte, y bueno, y uno de los grandes maestros diciéndonos y mentores hablándonos de este concepto eres tú, en el que habla de que el principal aporte que se le puede dar al país es buscar ser la mejor versión de ti mismo, en el Claro, que yo justamente la pregunta que tenía acá botada es hablar de esa frase que nos dijiste en varias de tus presentaciones en Francia y también en Austin, en el que la principal riqueza de un país es la inteligencia de sus ciudadanos y hay que ponerla a practicar para esto y donde sea que esté, vas a poder aportar a Venezuela, sea regresando o sea desde donde tú estés, siendo la mejor versión de ti mismo sin duda. para eso. Así que bueno, ¿qué recomendación le tiene a una persona que está escuchando para buscar ser la mejor versión de sí mismo? Bueno, yo creo que hay que prepararse, hay que estudiar, hay que ser hay que ser excelente en las cosas que se hacen. Esa es la primera cosa. Yo creo que hay que, bueno, el estar lejos te da también una visión distinta de tu propia realidad, porque la observas con cierta separación y entonces empiezas a verla. Yo diría estudiar lo que somos también, o sea, independientemente de lo que tú estés estudiando, física cuántica, lanzamiento de cohetes, entender de dónde vienes, cuál es tu historia familiar, personal y de nación, cómo se configuró tu vida. La otra cosa que creo es los valores que hacen grande a una nación, la honestidad, la cooperación, la ayuda, la solidaridad entre los pueblos, entre nuestra propia gente, pero entre la gente de todo, porque la gente al final es la gente, no importa de dónde venga o de dónde es tu prójimo. Entonces ser solidario, ser buenos, ser amables. Y todas estas cosas van configurando una expresión de una persona que busca sabiduría, que se nutre espiritualmente y que tiene una buena relación con su entorno humano, de modo que se convierte en una persona ejemplar, que la gente diga, mira, este es un valor desde el punto de vista intelectual, de lo que sabe, pero también de cómo actúa y de cómo se comporta, ¿no? Entonces, yo creo que realizarse es ser la mejor versión que uno pueda lograr de uno mismo. Así que bueno, sin más nada que agregar, yo creo que esto ha sido una conversación increíble, Laureano. De verdad que te lo agradecemos muchísimo. Y bueno, y de verdad que muchas gracias por todo lo que haces, por todo lo que nos inspira y por ese trabajo constante que nos hace que haces para sentirnos venezolanos, para sentir a Venezuela y todo con un ángulo siempre de formación cultural y bueno, y cómo mantenernos creciendo. Así que bueno, últimas palabras, último mensaje que quieras compartir. Sí, bueno, primero agradecerles a ustedes y decirles y felicitarlos también, porque bueno, yo que conozco lo que vienen haciendo desde hace tiempo, sé que organizaciones como Plan País ayudan muchísimo al sostenimiento de esa identidad nacional. Creo que hay que defender los valores nuestros, nuestra identidad, nuestra cultura, porque es rica, porque es buena y porque es la nuestra, además, y fundamentalmente por eso. Pero además de que es la nuestra, es bonita, es sabrosa, es rica. Y bueno, alentarlos a que sigan adelante bueno, y estimular a todo el que los quiera emular. Yo creo que todos debemos organizarnos, disponernos a hacer lo más que se pueda desde donde estemos
por la transformación de nuestro país hacia un modelo de progreso, de justicia y de libertad que no me cabe duda tendrá que llegar. Sin más nada que agregar, muchas gracias, Laureano. De verdad que ha sido un A placer ustedes. tenerte en este programa. Eso fue Saca tu cédula, el podcast de la ONG Plan País. Eso fue Saca tu cédula, el podcast de la ONG Plan País. Los invitamos a todos a suscribirse para que no se pierdan otro episodio y también seguirnos en las redes sociales @Plan País. Hasta la próxima.